Buenas noches con todos los presentes, gracias por estar en esta reunión. Mi nombre es Luis Palacios, soy ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, el cual estará a cargo de la exposición del día de hoy que nos convoca es acerca de bloqueo y etiquetado en puestos de trabajo. A nombre de la institución, muchas gracias por estar y continuaremos. Todos los empleadores están obligados a implementar el sistema de bloqueo y etiquetado cuando estamos hablando de riesgo eléctrico. En los trabajos, cuando hablamos de trabajos eléctricos, hay que tener en cuenta que uno de los peligros importantes es la liberación accidental de energías, en este caso la electricidad. Y cuando hablamos de trabajos de alto riesgo, este es uno de ellos. ¿Por qué? Porque podría desencadenar en alguna fatalidad o fatalidades. Entonces, así como los trabajos en altura, de espacios confinados, los trabajos eléctricos están considerados como un trabajo de alto riesgo. Entonces, en ese sentido, todo lo que vamos a hablar a continuación está enfocado a cómo el empleador tendría que focalizar y tener un programa de seguridad en este tema. ¿Okay? Es responsabilidad del empleador entonces establecer los procedimientos de cierre y etiquetado que forman parte de la creación de una condición de trabajo eléctricamente segura. Para proteger, ¿cuál es lo principal de las medidas de seguridad, como por ejemplo esta y otras que pueda tener un empleador? Es cuidar el bien preciado que es el trabajador. El trabajador tiene que ingresar sano y puede salir sano, no tiene que estar, si bien es cierto, está expuesto a diferentes peligros y riesgos en el lugar de trabajo. La idea es implementar todas las medidas de control para justamente cuidarlo. También es importante entender que el empleador es el responsable de proporcionar los implementos para justamente el control de las energías peligrosas, ¿no? Vamos a hablar un poco más adelante cuáles son estos elementos que es importante que el empleador provea, ¿no? Entonces, el empleador, como les digo, proporciona estos equipos necesarios para ejecutar los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Entonces, una vez que el personal es capacitado, entrenado, el empleador autoriza que estas personas están habilitadas para hacer los trabajos de bloqueo y etiquetado. Entonces, proporcionar también, así como es entregar los implementos específicamente para bloqueo y etiquetado, hay que tener en cuenta que se debe proveer el entrenamiento. Entonces, va acompañado la entrega con el entrenamiento al personal, ¿no? Aquellas personas que están expuestas a riesgo eléctrico son aquellas que tienen que estar en primera fila en el programa de capacitación del empleador, ¿no? Y asimismo también es importante las auditorías del programa de bloqueo y etiquetado. El empleador no solamente tiene que implementar, sino también como parte del sistema de gestión de seguridad, hacer las auditorías respectivas para ver justamente cómo va implementándose y cómo se va ejecutando el programa de bloqueo y etiquetado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el empleador también habla que no solamente es responsable de desarrollar, implementar y hacer cumplir los procedimientos de cierre y etiquetado, sino que también debe proporcionar, como bien hemos dicho hace unos segundos, la capacitación y realizar las revisiones mediante auditorías. El entrenamiento debe asegurar que cada empleado entienda, no solamente es proveer o realizar o gestionar la capacitación, el empleador gestionar la capacitación, sino también se debe verificar que los trabajadores hayan entendido, ¿no? Hayan asimilado la información que se ha provisto respecto a bloqueo y etiquetado. Entonces, una vez que hemos hecho ese pequeño preámbulo respecto al tema, vamos a hablar un poco de los principios del bloqueo y etiquetado. Entonces, no debe considerarse que los conductores y parte de los circuitos eléctricos se encuentran en una condición de trabajo eléctricamente segura, hasta tanto no se haya cumplido todos los requisitos de este reglamento de seguridad eléctrica. Entonces, las prácticas de trabajo seguras aplicadas al voltaje, el nivel de energía del circuito, se deben utilizar en conformidad al artículo 130 de esta norma, hasta el momento en que los conductores eléctricos y las partes del circuito estén en condición segura. Entonces, es importante también mencionar lo que hemos hablado. Otro tema también, los equipos sin energía no son equipos colocados en condiciones de trabajo con condición segura eléctrica, sino también hay que tener en cuenta que el bloqueo y etiquetado no solamente es los procedimientos que vamos a ver más adelante de bloquear, sino también asegurar que esta energía no se vaya a manifestar de manera accidental. Las instalaciones de cerraduras, etiquetas,
no garantiza necesariamente que se haya eliminado la energía, sino también el procedimiento se implementa y se debe verificar que efectivamente la energía ha sido controlada, ¿no? Para justamente evitar o controlar que ésta no se libere de manera accidental y producir los accidentes que muchas veces están asociados con estos trabajos. Por otro lado, con una evaluación adecuada de riesgos y cuando se realiza en las condiciones que permitan el funcionamiento normal, el acto de establecimiento de unas condiciones seguras debe eliminar los peligros antes de que se abran los equipos. Entonces, el empleador, en este caso el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe también hacer el acompañamiento, ¿no? Evaluar adecuadamente cuáles son los riesgos que el equipo de trabajo está sometido, ¿no? Hacer una adecuada evaluación de riesgos para justamente poder determinar el nivel y tomar las medidas o los controles necesarios, como por ejemplo implementar el procedimiento de bloqueo y etiquetado, ¿no? Muy bien, sigamos por acá. Toda persona que pueda estar directa o indirectamente expuesta a una fuente de energía eléctrica debe participar en el proceso de bloqueo y etiquetado. Esta parte también es muy importante acerca de la norma. No necesariamente los que están expuestos o los que necesariamente están trabajando, por así llamarlo, deben estar incluidos en el programa de bloqueo y etiquetado, sino también aquellos otros trabajadores que podrían estar realizando trabajos de manera simultánea o en paralelo, ¿no? Muchas veces sucede que en una estación eléctrica o en algún equipo, por ejemplo en gran minería, existen los camiones mineros que son de alto tonelaje, por sus dimensiones intervienen diferentes personas, diferentes contratistas. Entonces, existe un grupo de trabajo que está abocado al trabajo eléctrico, pero el arranque o el funcionamiento de este equipo podría afectar la seguridad de los demás trabajadores que también están en este lugar de trabajo. Entonces, el programa, ¿no?, de bloqueo y etiquetado no solamente va a estar abocado a aquellos trabajadores que van a realizar el trabajo en sí, sino también a aquellos trabajadores que podrían verse influenciados o podrían verse afectados en caso de un arranque accidental, de un encendido o de una liberación de energía peligrosa, ¿ok? Entonces es muy importante tener en cuenta estos dos grupos, ¿no? Aquellos que están afectados de manera directa y aquellos que están afectados de manera indirecta. Entonces, cualquier empleado que pueda estar expuesto a un riesgo inaceptable de un peligro eléctrico al ejecutar las tareas de trabajo, incluso si la tarea asignada no es eléctrica, y eso justamente hablábamos, lo que le mencionábamos hace unos segundos, ¿no? Los demás trabajadores o las demás contratistas, por así llamarlo, que están laborando en un lugar donde se está aplicando el bloqueo, no necesariamente van a hacer trabajos eléctricos. Entonces, el programa tiene que también abarcar a estas personas, que si bien estamos hablando de bloqueo y etiquetado, control de una energía, en este caso de riesgo eléctrico, hay personal que no necesariamente va a hacer esos trabajos, pero podría haberse afectado en caso de un arranque accidental. Entonces también es importante, ¿no?, que no necesariamente los que están abocados al trabajo. Dice, los empleados temporales y contratados también deben entender cómo el procedimiento de cierre etiquetado que forma parte de la creación de una condición de trabajo eléctricamente segura influye en su exposición a los trabajos eléctricos. También es responsabilidad del empleador que no solamente aquellos trabajadores que son parte de la empresa en sí o parte de su planilla, por así llamarlo, sino también todos los trabajadores independientemente de su tipo de contrato. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no va a discriminar si es un trabajador a tiempo completo, si es un trabajador a tiempo indefinido, si es un trabajador que solamente va a estar un mes o que solamente es una empresa que ha sido contratada para un trabajo en específico. El sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo debe abarcar a todos, porque todos están expuestos a los peligros y riesgos en el lugar de trabajo de manera por igual, ¿no? Entonces, el procedimiento de bloqueo y etiquetado debe desarrollar en base al sistema y los equipos eléctricos existentes. Entonces, eso también es importante. Si bien es cierto, el procedimiento de bloqueo y etiquetado, como cualquier otro procedimiento, está abocado
a poder, enfocado a un tema o en algo en específico. Pero los sistemas de cómo se va a bloquear, el cómo se va a implementar estos procedimientos o cualquier otro procedimiento puede tener particularidades o especificaciones en función a cada empresa, ¿no? Puede ser una subestación, puede ser un cuarto de bombas, puede ser tanques de almacenamiento, diferentes energías, puede ser energías almacenadas. Bueno, en este caso nos aboca la parte eléctrica. Entonces, el procedimiento y el cómo se va a implementar este procedimiento de bloqueo etiquetado tiene que estar abocado específicamente a las particularidades de la empresa, ¿no? A las particularidades de la empresa. Entonces, también es importante tener en cuenta que se debe desarrollar un procedimiento para cada bloqueo etiquetado que forma parte de la creación de una condición de trabajo eléctricamente segura. Otro punto también es muy importante en este tema es tener los diagramas actualizados y precisos de una sola línea proporcionan la información esencial que se necesitaría para crear un ambiente, una condición de trabajo eléctricamente segura. Respecto a los diagramas, también he sabido que muchas veces en trabajo de campo los diagramas eléctricos no son muchas veces actualizados por diferentes actividades. Puede haber realizado una reparación, esta reparación se realizó, hubo una emergencia, una situación que empujó o, ¿cómo se puede decir?, forzó a que el equipo pueda hacer algún puente, algún cambio en los diagramas, y muchas veces estos cambios que se producen en el lugar de trabajo no se actualizan. Ese es uno de los, digamos, errores que se cometen, no se actualizan. Entonces, al no actualizarse, los diagramas que puedan utilizar otros equipos de trabajo corren el riesgo de ¿qué? De que puedan tener otras vías de almacén, otras vías de conducción, otras vías de alimentación de estas fuentes o estos puntos de trabajo. Entonces, los diagramas eléctricos, es importante que el área encargada de manipular o de hacer estos trabajos actualice. Si hay un trabajo, se debe actualizar. ¿Por qué? Porque este es un insumo o es una información valiosa para que otros trabajadores en el futuro lo puedan utilizar. ¿Y qué pasa si los diagramas no están actualizados? Pues tranquilamente podría pasar un accidente, estaríamos hablando de un accidente mortal también, ¿no? Entonces, todas las fuentes de energía eléctrica se deben controlar de tal manera que se minimice la exposición de los empleados a los peligros eléctricos. Entonces, eso es importante también, que no solamente estamos, si bien es cierto, vamos a abocarnos un poco a la parte eléctrica, pero no solamente cuando hablamos de energías estamos hablando de energía eléctrica. Hay energía hidráulica, energía cinética, energía potencial. Entonces, toda fuente de energía mecánica, cinética, todo tipo de energía que puede haberse liberado de manera accidental y generar un riesgo a la persona, a la integridad de la persona, debe verse controlado, ¿no? Todas las fuentes de energía incluyen la energía almacenada, dice, por ejemplo, la energía mecánica, ¿no? Debe estar removida, operada de medios desconectados y ser aplicable. ¿Qué más por acá? La documentación, incluyendo los planes, los diagramas actualizados, se deben revisar para asegurar que ninguna operación se realice de manera incorrecta. Entonces, así como tener un procedimiento es importante, este procedimiento tiene que estar actualizado. Hemos hablado hace unos segundos sobre los diagramas que también deben estar actualizados, documentados, ¿no? Este programa de bloqueo y etiquetado habla que los procedimientos y los procedimientos tanto generales como específicos deben estar documentados. ¿Para qué? Para justamente pueda ser utilizado por otros equipos de trabajo más adelante, ¿no? Entonces, no olvidar que en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos pide, ¿no? Nos pide documentar, nos pide tener a la mano, nos pide exhibir, nos pide tener. Entonces, así como tenemos una política, tenemos nuestro programa, nuestro plan, también los procedimientos deben estar documentados para justamente ser utilizados en los trabajos que vayamos a necesitar o que vayamos a realizar. Muy bien. El dibujo de los diagramas se utiliza comúnmente para determinar la posibilidad de que un circuito se vuelva a energizar a partir de la retroalimentación o funcionamiento de enclavamiento y que este pueda perjudicar a las personas, ¿no? Entonces,
Cuando se tienen los diagramas, en algunos sistemas podríamos decir es, entre comillas, simple el bloqueo etiquetado. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un punto de bloqueo. Por ejemplo, si podemos llevarlo a un caso muy común, ¿no? En un hogar se tiene, si uno quiere desconectar toda la red eléctrica de la casa, bueno, tranquilamente baja la llave general y no hay otro medio de alimentación de todo el sistema eléctrico de un hogar. Pero cuando estamos hablando de una instalación industrial, de un cuerpo de máquinas, ¿no? De una casa fuerza, no necesariamente se va necesariamente a alimentar por un medio. Puede haber 2, 3 o más medios que un sistema puede arrancar o puede alimentarse. Entonces es importante tener en cuenta los diagramas cuáles son los medios por los cuales este sistema puede verse energizado o esta energía almacenada puede verse liberada. Y eso tiene que estar plasmado en los diagramas. Y como hemos hablado hace unos segundos, estos diagramas tienen que estar actualizados 100%, ¿no? No podemos tener, si implementamos un programa de riesgo eléctrico, sería algo bastante peligroso para el personal tener diagramas desfasados, ¿no? Diagramas desfasados que podrían poner en riesgo la integridad de los trabajadores. Entonces, los bloqueos etiquetados se instalarán solo a medios de desconexión de circuitos, disponible de control puede también existir botones, ¿no? Botones o pulsadores, los cuales no necesariamente va a poder o va a permitir realizar el bloqueo. Entonces, en la actualidad, los dispositivos eléctricos llevan, ¿no? Un aditamiento para poder realizar o poder colocar el bloqueo, ya sea un candado, ya sea una pinza, ya sea obviamente la tarjeta el candado con la tarjeta, va a ayudar al trabajador a poder bloquear, a poder controlar esa energía y no sea manipulada por otra persona ajena y en este caso operarla, encenderla, poner en marcha y si el personal está trabajando en el lugar de trabajo, podría verse afectado. Entonces, todo lo que hablamos, todo lo que estamos revisando en estos momentos es básicamente tener un procedimiento de bloqueo de fuente de energía eléctrica. ¿Para qué? Para justamente controlarlo y que personas no se vean afectadas por la liberación accidental. Eso el procedimiento es lo que invoca, ¿no? La liberación accidental. O sea, la liberación accidental es lo que debemos controlar. ¿Qué más? Algunos dispositivos de control están equipados con un mecanismo diseñado para aceptar la cerradura, como bien mencionamos. En la actualidad, los tableros eléctricos cuentan con la facilidad de poder instalar aditamentos que permiten colocar una tarjeta, un candado y una tarjeta. Eso también es importante. El sistema eléctrico debe permitir colocar estos aditamentos. Usualmente están hechos de un plástico resistente de color rojo, ¿no? Entonces, el sistema debe permitir, ¿no? Debe permitir colocar estos aditamentos. Y si no, parte del programa es reportar estas condiciones para justamente el área respectiva poder ya sea cambiar, modificar o instalar, ¿no? Medios y mecanismos para que el personal de trabajo pueda realizar el bloqueo etiquetado como corresponde, ¿no? Los dispositivos de control no dejan inoperante un circuito, dice, por lo tanto la instalación de una etiqueta o una cerradura en un dispositivo de control no cumple el objetivo de un dispositivo de aislamiento primario. Quedamos por acá. Entonces, el dispositivo de bloqueo y etiquetado debe ser único y fácilmente identificable, ¿no? Por ejemplo, en la imagen tenemos una tarjeta y un candado y una tarjeta, la cual nos va a ayudar y también se puede ver el aditamento, si ustedes pueden ver dónde está colocado el candado, ¿no? El candado de bloqueo. Este candado tiene que ser fácilmente identificable, saber de que el candado que se está utilizando es un candado de bloqueo y no un candado común o cualquiera que podría utilizarse para cerrar un locker o para otro tipo de uso, ¿no? Los candados de bloqueo y etiquetado están diseñados específicamente para ser utilizados. Existe un candado de color rojo y otros colores que también pueden encontrarse en el mercado. Entonces, en el sistema de bloqueo tenemos la fuente, el tablero
tenemos el aditamento que se puede colocar, en este caso en el mecanismo de accionamiento, el candado propiamente en sí, en la cual tiene características específicas y está diseñado para el trabajo de bloqueo y etiquetado en fuente eléctrica, y la tarjeta la cual nos va a... muchas veces se coloca la foto de la persona, es decir, identifica quién es el encargado, quién está bloqueando, quién está dentro de este sistema de bloqueo, con su foto, con su nombre, con su área. Muchas veces dice no operar o peligro, ¿no? Entonces es parte importante de estos dispositivos tanto de bloqueo y etiquetado, deben ser únicos. Estos dispositivos no se prestan, no parte del sistema de gestión de riesgos de seguridad eléctrica. Cuando hablamos de bloqueo, las tarjetas no es que se presten, las tarjetas son personales. Asimismo también los aditamentos, tanto el candado como la tarjeta es personal por cada trabajador. Inclusive algunos candados permiten colocar ya sea el código del trabajador, ya sea inclusive el nombre o alguna codificación que nos lleve a entender que ese candado pertenece a una persona en específica, ¿no? Entonces, los dispositivos de cierre y etiquetado únicos y fácilmente identificables, como hemos hablado, el candado y la tarjeta es personal, no se presta, no se utiliza de manera abierta para todos los trabajadores, no es propio de un trabajador, o sea, son únicos y fácilmente identificables, deben ser duraderos. Entonces, si bien es cierto en la práctica podría verse, ¿no? Se puede ver en campo muchas veces que utilizan otro tipo de candados, ¿no? Que si bien es cierto cumplen la función, pero no están diseñados para justamente utilizarlos en un procedimiento de bloqueo, porque estamos hablando de un riesgo eléctrico. Entonces, estas etiquetas deben ser fácilmente identificables, deben ser duraderos, sustanciales y estandarizables. O sea, la tarjeta de bloqueo no debería ser, bueno, para un personal vamos a hacer de unas dimensiones y de una característica A, y para otro grupo de trabajo le vamos a dar otro color y otra característica B, salvo que lo tengamos en un procedimiento, pero básicamente todos los aditamentos deben tener un estándar y deben ser iguales para todos los que están en esta actividad de bloqueo y etiquetado. Entonces la estandarización puede lograrse de repente por el color, como bien hemos dicho. En el mercado en la actualidad podemos encontrar candados rojos, candados amarillos. Ya en la actualidad hay unas facilidades de poder distinguir, ¿no?, cuáles son los candados específicamente de bloqueos. La forma, el tamaño, dice, la impresión y el formato de los dispositivos de etiquetado también deben ser estandarizados y deben ser resistentes. Muchas veces las etiquetas o la señalización puede estar sometida, puede estar a la intemperie, a la lluvia, al agua, a la tierra, y pues obviamente estos factores ambientales van a deteriorar la tarjeta de bloqueo. Entonces es importante tener en cuenta el material también, el material que sea resistente, ¿no?, y que pueda tener cierta durabilidad, ¿no?, cierta durabilidad. Muy bien. Sigamos por acá. Entonces, por ejemplo, el procedimiento eléctrico de bloqueo y etiquetado es establecido, se debe coordinar con todos los otros procedimientos del empleador para el control de una exposición a fuentes de energía eléctrica, de tal manera que todas las exigencias procedimentales del empleador se consideren apropiadamente en relación al lugar. Eso también es importante. El procedimiento de bloqueo y etiquetado que nos invoca el día de hoy no puede ir aparte, forma parte de un cuerpo, ¿no?, de un cuerpo de procedimientos que tiene la empresa. Podrá tener un procedimiento de repente de conducción, podrá tener un procedimiento de trabajos en altura, podrá tener un procedimiento de excavaciones, de trabajos en espacios confinados. Ciertamente cada procedimiento es específico para la actividad. Entonces, es un cuerpo de procedimientos. Entonces, el procedimiento específicamente de bloqueo y etiquetado debe ser parte de la documentación que pueda tener la empresa. Y asimismo debe ser mantenido, debe ser actualizado, revisado, codificado, tener su control de cambios. ¿Por qué? Porque los procedimientos también deben revisarse, conforme nos pide la normativa vigente.
En un proyecto dice también podrían participar contratistas y empleadores distintos del propietario de la instalación, dado que cada empleador debe aplicar un procedimiento de bloqueo y etiquetado, ¿no? Y se pueden existir diferentes requisitos. Los procedimientos de bloqueo y etiquetado deben coordinarse con empleadores externos, es decir, contratistas independientes que prestan servicio y o mantienen al equipo que requiere cierre y etiquetado. Esto también es importante, ¿por qué? Porque la empresa, llamémosle una empresa principal, tiene un procedimiento y por la particularidad del servicio puede necesitar la ayuda de socios estratégicos o con otros contratistas. Entonces, estos contratistas también tienen su propio sistema de gestión, seguramente también tienen sus propios procedimientos de bloqueo y etiquetado, pero en este caso el empleador principal debe hacer de conocimiento este procedimiento a las empresas contratistas o socios estratégicos. Debe dar de conocimiento, informar y decirle, no, si vamos a hacer el procedimiento de bloqueo y etiquetado, este es el que tenemos. Ahora, ¿qué pasa si el procedimiento, o de repente la empresa principal, así llamémosle, el procedimiento es un procedimiento un poco más laxo, un poco más simple? La empresa contratista o el socio estratégico podría tener, se puede presentar el caso que pueda tener un procedimiento de repente un poco más elaborado, más específico, de repente con más particularidades. En ese sentido tendría que haber una conversación entre empresas para poder ver y ponerse de acuerdo cuál es el procedimiento que se va a utilizar. Al final lo que va a primar es el cuidado del trabajador, ¿no? El cuidado del personal, no solamente de los socios estratégicos contratistas, sino también personal propio de la empresa. Entonces, todas las empresas, principal y contratistas o socios estratégicos, se deben de poner de acuerdo para justamente evitar, al final todas las empresas están enfocados a que suceda un accidente, ya sea utilizando un procedimiento A, B o C. Al final todos estamos haciendo los esfuerzos para que el trabajo se realice de manera correcta y sin ningún accidente, ¿no? Sin ninguna pérdida humana, sin ninguna lesión a ningún trabajador. Entonces es importante saltar estas partes documentales, ¿no? Que puede darse el caso. Muy bien, vamos a seguir un poquito más. Dice, cuando el procedimiento de bloqueo y etiquetado para diferentes empleadores debe ser implementado en un mismo lugar de trabajo, los procedimientos deben ser coordinados entre sí y los empleados de cada empleador deben ser instruidos sobre cualquier aspecto único. Justamente lo que hablábamos hace unos segundos. Si existen procedimientos que puedan, seguramente en algunas cosas van a ser coincidentes, congruentes, ¿no? De repente el procedimiento, cómo se hace el bloqueo en sí, o cuál es el objetivo, cuál es el alcance, podría verse, pero el cómo se hace el bloqueo etiquetado podría haber alguna diferencia. Entonces, muchas empresas contratan a empresas especialistas en la actividad y estos ya vienen con su procedimiento de bloqueo específico para la actividad que van a realizar. Entonces, como hablábamos hace unos segundos, la idea es muy importante que esas empresas se junten y puedan coordinar, ¿no? Puedan coordinar los procedimientos. Entonces, la capacitación en el método que se empleará, eso también es muy importante, como también hemos hablado en diapositivas anteriores, ¿no? Ok, podemos tener un procedimiento muy bien elaborado, podemos tener un procedimiento revisado, actualizado por el área de seguridad, por la gerencia, por el CEO y todo lo demás, pero si este procedimiento no es entregado, el personal no es capacitado, no es sensibilizado, no es dado a entender cuáles son las particularidades que se va a realizar, pues estamos poniendo en riesgo al trabajador. Lo importante es el procedimiento escrito que tenemos, de los varios procedimientos que puede tener el área del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo más importante es que estos procedimientos sean difundidos y que el personal que va a ejecutar las actividades asimilen y puedan ejecutarlo. Porque bien, podemos realizar las capacitaciones, el personal puede de repente entender, ¿no? Hacemos una evaluación, hacemos una preguntas, examen, y el trabajador podría asimilar los conceptos teóricos. Pero lo más importante que busca el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, y todos estamos enfocados en ello, es que el trabajador lo ejecute. O sea, si nosotros logramos que el trabajador ejecute aquello que nosotros hemos escrito en un procedimiento, es un paso muy importante en la prevención, porque no solamente se está quedando en la teoría, en un procedimiento escrito,
todo lo que estamos planeando para controlar energía peligrosa si no estamos logrando que el trabajador ejecute aquello que está escrito, que eso es algo muy importante que debemos velar. Muy bien. Dice, las preocupaciones básicas de cada empleador deben abordarse en el plan de cierre y etiquetado por escrito, ¿no? Los empleados deben entender el cambio, lo que hablamos hace unos segundos, ¿no? Si en caso hay un cambio de procedimiento, pues los empleados, los trabajadores deben tomar conocimiento de ello. Entonces, ¿qué más también podemos mencionar al respecto? Dice, los procedimientos para el control de la exposición al peligro eléctrico se deben coordinar con otros procedimientos de control de otras fuentes de energía peligrosa, de tal manera que estén basados en conceptos similares o idénticos. Bueno, eso también es importante, que los procedimientos pues también conversen, ¿no? Ya sea en definiciones, ya sea en particularidades, no podrían estar, si bien es cierto, los procedimientos que podemos tener o que pueda tener la empresa están enfocados a una actividad en sí, deben tener estructura, conceptualmente, el alcance, la finalidad, podría tener coincidencias, ¿no? Dice, los siguientes elementos están realizados para coordinar el procedimiento de bloqueo y etiquetado. Todos los procedimientos de cierre y etiquetado deben esbozar clara y específicamente el alcance, ¿no? Hasta cuál es el alcance de mi procedimiento respecto al bloqueo y etiquetado, hasta dónde voy a llegar, cuáles son los procesos que va a alcanzar el procedimiento que tengo, ¿no? Ya sea general o los específicos. Entonces debe tener el alcance, debe tener claramente cuál es el propósito, ¿no? Y el propósito de manera general va a estar enfocado a controlar las energías, que las energías se puedan manifestar de manera accidental, ¿no? O sea, descontrolada. Entonces vamos a ver el alcance, el propósito, también cuál es la cadena de autorización, porque cuando estamos hablando de un procedimiento de bloqueo etiquetado, no es que los trabajadores se juntan y lo ejecutan. Hay digamos, una cadena, ¿no?, en la cual el supervisor es el encargado, ¿no?, de liderar el procedimiento en la práctica, en el lugar de trabajo. Existe seguramente un supervisor, un encargado. Esta persona pues es la que debe liderar, ¿no?, y también ve las autorizaciones, ¿no?, de las personas que van a implementar el bloqueo. No cualquier persona puede realizar pues un procedimiento de bloqueo etiquetado. Entonces la autorización, las normas y las técnicas que se utilizarán para el control de la energía peligrosa. Entonces, es importante que los procedimientos, ¿no?, que estamos hablando deben ser claros, y en ese sentido pues estamos hablando de una energía peligrosa de electricidad, en la cual si se libera de manera, como bien hemos dicho, accidental, ¿no?, a la redundancia, podría desencadenar en un accidente fatal o varios accidentes fatales. Entonces en la realidad ha habido muchos accidentes respecto a muchas fatalidades. Cuando hablamos de liberación de una energía, por ejemplo electricidad, automáticamente nos va a llamar a la mente que lamentablemente cuántas fatalidades ha habido, ¿no? Entonces, hemos hablado y recalcamos de que debe ser clara, ¿no?, clara y fácilmente entendible por aquellos que van a ejecutar. Específicamente el alcance, el propósito, la cadena de autorización, cuáles son los pasos, las normas y las técnicas que se utilizarán para el control de esta energía peligrosa. Muy bien. ¿Qué más también podemos mencionar en este tema, ¿no? En que otras normas, por ejemplo, pueden exigir que el empleador aplique un procedimiento de control de la exposición a otras fuentes de energía peligrosa, sí. Por ejemplo, ¿no?, el procedimiento general de control de energía peligrosa y el procedimiento de bloqueo y etiquetado eléctrico, que forma parte de la creación de una condición de trabajo eléctricamente segura, podrían tener requisitos similares o idénticos para los bloqueos y etiquetados. Entonces, el procedimiento de bloqueo y etiquetado eléctrico podría integrarse, ¿no?, en un procedimiento general de control de la energía peligrosa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no?, en la imagen que podemos tener en el fondo de la diapositiva,
Tenemos diferentes accesorios que un empleador podría tener en base a su procedimiento de bloqueo y etiquetado. Tenemos cintos, tenemos tenazas o pinzas, ¿no? Los candados, los tambores, una especie de vasos que también sirve, cadenas. Entonces, todos estos elementos, todos estos accesorios es parte fundamental y parte importante de un sistema de bloqueo y etiquetado, ¿no? Entonces, se permitirá que los dispositivos de bloqueo y etiquetado eléctrico sean similares a los dispositivos de bloqueo y etiquetado para el control de otras fuentes de energía peligrosas, tales como neumáticas, hidráulicas, térmicas y mecánicas, siempre que tales dispositivos se utilicen solo para el control de la energía peligrosa y no para otros dispositivos. Sí, por ejemplo, podemos tener un tipo tambor, usualmente es para válvulas tipo mariposa, ¿no? O cadenas, ¿no? También que pueden utilizarse, o por ejemplo el accesorio que está en la parte superior derecha, ¿no? Como una especie de vaso. Eso lo utilizan, por ejemplo, en talleres de mecánica, en talleres de autos, en la cual el polo negativo o uno de los polos es insertado, ¿no? Es insertado en ese vaso. Entonces, obviamente, si uno de los polos está bloqueado, el auto no va a poder arrancar, ¿no? No va a poder arrancar porque hay personal que está trabajando ahí. Muy bien. Los dispositivos utilizados para el control de la energía peligrosa deben ser fácilmente reconocibles y ser los únicos dispositivos que el empleador utiliza junto con el control de la energía peligrosa. Los dispositivos de bloqueo etiquetado eléctrico deben tener las mismas características físicas que los dispositivos utilizados para el control de otra forma de energía, de modo que los empleados puedan reconocer fácilmente los dispositivos de cierre utilizados para el control de esas energías peligrosas. Usualmente por el color, ¿no? Por el material, son color rojo, tienen de repente alguna señalización o una etiqueta respecto al bloqueo. Y aparte que también el empleador debe tener pues en su programa, debe tener identificado, debe tener un lugar, de repente un locker, ¿no? En la cual el trabajador, ¿sí?, pueda identificar que esos candados que están en este locker o en este casillero son específicamente para lo que es el bloqueo etiquetado. También puede diferenciarse o puede, por el material, por alguna etiqueta que puede decir pues bloqueo o candado de bloqueo, o por el color, ¿no? Por el color. Entonces, si bien es cierto, candados puede haber de diferentes formas y todos sirven para poder, ¿no?, cerrar ¿no?, asegurar algo. Si estamos hablando de un procedimiento de bloqueo etiquetado correctamente establecido, estos candados pues deben ser de unas características particulares, ¿no? Respecto a la alerta de los trabajadores, dice, debe tener cuidado cuando trabaje con un grupo de máquinas que trabajen juntas de manera coordinada. Este tipo de maquinaria suele tener varios suministros eléctricos y pueden tener múltiples fuentes de energía. Es necesario conocer el propósito y la funcionalidad de cada máquina para identificar todas las posibles fuentes de energía y peligrosas de cierre utilizadas para controlar estas fuentes. Entonces, como hemos dicho hace unos minutos, algunos sistemas sí pueden de repente tener un punto, solamente un punto de alimentación, y por tal, al abrir y bloquear ese único punto de bloqueo, estamos asegurando, ¿no?, que el sistema posterior está libre de energía. Pero existen otros sistemas, ¿no?, en la industria que no necesariamente va a tener solamente una manera de poder bloquear o una sola vía de alimentación, tiene diferentes vías. Entonces el empleador debe tener un procedimiento específico para realizar el bloqueo en esa área de trabajo, en esa máquina específica, ¿no?, en ese proceso. No solamente es ir y colocar un candado o una pinza de repente, ¿no?, ya es un bloqueo colectivo, ¿no?, ya es un procedimiento más complejo, la cual ameritaría no solamente la intervención de un equipo de trabajo, sino también de varias personas y también no necesariamente las personas van a estar en un solo recinto, de manera física van a estar en un solo lugar, sino también pueden verse la particularidad de que pueden estar espacialmente en diferentes lugares, no verse,
estar un poco alejados en otros ambientes. Entonces eso hace también la particularidad de poder tener un procedimiento bien implementado, ¿no? Bien implementado. Entonces, dice, la fuente de energía se definen, por ejemplo, tenemos fuente eléctrica, energía eléctrica, mecánica, neumática, química, térmica, ¿no? En una industria termoeléctrica, en una industria de hidrocarburos, por ejemplo, podemos tener químicas, ¿no? Neumáticas, mecánicas y, bueno, ni que hablar la eléctrica, ¿no? Entonces, se debe permitir dos formas de control, ¿no? De energía peligrosa. Hablamos de un procedimiento de bloqueo complejo y un procedimiento de bloqueo simple. El procedimiento de bloqueo simple estamos hablando de un personal en la cual se identifica y bloquea en el punto. Y podemos hablar de un procedimiento de bloqueo complejo cuando ya se necesita pues diferentes puntos de bloqueo, ¿no? Bloqueo colectivo, hay más personas involucradas en el lugar de trabajo, el lugar tiene diferentes puntos de alimentación, no solamente es uno. Entonces, cada particularidad el empleador tiene que identificar y tener un procedimiento específico, ¿no? Ayudado con el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo para justamente el área técnica apoyar en esta identificación. Entonces es importante, no solamente hemos hablado del personal afectado directamente o personal afectado directamente, personal o trabajadores operarios, empresas que pueden trabajar también de manera paralela, secuencial, en la cual pueden verse afectados. Y también respecto a los bloqueos podemos tener un bloqueo simple o un bloqueo complejo, ¿no? Bloqueo simple en la cual un grupo de personas se identifica con su tarjeta y su candado en un punto específico, pero podemos tener complejo, como bien hemos dicho, cuando el procedimiento podría tener más puntos de bloqueo, el sistema puede alimentarse de diferentes maneras, hay trabajadores en paralelo, entonces en esas complejidades podríamos hablar de bloqueo complejo, valga la redundancia. ¿Qué más? El objetivo de controlar la exposición a la energía eléctrica es asegurar que todas estas fuentes de energía estén controladas y no pueda, y al momento de controlarla hay que verificar justamente, ¿no? Y que esta energía no se pueda activar de manera inesperada. O sea, todo lo que se habla en el procedimiento, ¿no? De seguridad eléctrica es para que justamente esta energía no se libere de manera accidental, no se libere de manera inesperada. ¿Por qué? Porque se libera en ese sentido, pues estamos entendiendo que el trabajo no ha sido culminado o que podemos tener personas aún en el lugar de trabajo al cual energizarse el sistema podría generar pues descargas eléctricas al personal y fatalidades. Entonces, lo importante de este sistema o este procedimiento de bloqueo etiquetado es controlar que la energía no se libere de manera accidental o no se libere de manera inesperada. Eso es lo fundamental del procedimiento, ¿no? Ahora, que se tenga que liberar la energía, obviamente, no se va a tener que liberar al momento después de ya culminar las actividades, culminar los trabajos. Ahí sí, pero ya estamos hablando de una liberación controlada en la cual no hay personas que puedan verse afectadas, están colocadas las guardas, están colocados los dispositivos, el sistema está completo, engranajes, etcétera, ¿no? Dispositivos puestos a tierra, está instalado, ¿no? Muy bien. Seguimos por acá. Entonces, en un sistema de bloqueo etiquetado, en un simple, ¿no? En un simple bloqueo etiquetado, las personas cualificadas desactivan una fuente de energía eléctrica y son responsables de su propio bloqueo etiquetado. No se requiere de repente un plan escrito, algo muy elaborado. Igual, si la empresa pues lo quiere realizar, también no habría ningún problema, ¿no? Un simple bloqueo etiquetado no pone el límite en una sola persona que realice trabajos en el equipo y puede requerir que se apliquen, bueno, también otras personas podrían bloquear, sí, tranquilamente, pero la particularidad es que solamente hay un punto, ¿no? El proceso o el procedimiento de bloqueo es más simple, ¿no? En un procedimiento de etiquetado complejo se involucran más fuentes de energía, como bien hemos hablado.
Se necesita ya no solamente un único punto, sino estamos hablando de que se necesita otros, ¿no? Entonces, y ahí no solamente vamos a hablar de bloqueo puntual, sino también necesitamos es posible que necesitamos bloqueo colectivos, que también existen, ¿no? Bloqueos colectivos para justamente asegurar de manera colectiva, valga la redundancia, que estamos asegurando que la energía peligrosa no se libere de manera accidental. Entonces estamos hablando también que hay una persona responsable, el supervisor general, o va a haber un supervisor de bloqueo, el cual va a fiscalizar, el cual va a controlar de que todas las personas que puedan intervenir en estas actividades pues realicen sus trabajos de bloqueo, ¿no? Muy bien. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de equipos de bloqueo y etiquetado, ¿no? Entonces, los dispositivos de independización de energía para maquinaria o equipos instalados después de esta fecha de 1990 deben permitir la colocación de dispositivos de bloqueo. Entonces, todos estos sistemas que ya vienen en la actualidad ya vienen permiten el aditamiento de estos dispositivos, ¿no? Como por ejemplo el que tenemos en la imagen del fondo, ¿no? En la palanca donde se acciona permite colocar estos accesorios para justamente que la persona pueda realizar o pueda colocar su candado y su tarjeta, ¿no? ¿Qué más? Muchos de los requisitos para bloqueo y etiquetado requieren de equipos que tengan incorporado o que permitan, ¿no? O permitan colocar este tipo de aditamientos. Entonces, si nosotros o el personal identifica que los lugares donde va a bloquear no permite, bueno, tiene que notificarlo para justamente reportar y pueda el empleador brindar las soluciones respectivas para que pueda colocarse el bloqueo, ¿no? Entonces, si es que no se puede bloquear, pues esta actividad debería verse postergada, notificando obviamente primero al empleador, ¿no? El equipo de trabajo es importante, o los trabajadores, todas las condiciones de seguridad y salud, condiciones inseguras que el trabajador pueda ver en su lugar de trabajo, es importante que las notifique. Muchas veces el trabajador no las notifica por algún motivo, y pues entonces el empleador no podría necesariamente corregirlas, ¿no? Entonces es importante que nosotros, todos nosotros concienticemos al trabajador a que estas condiciones inseguras puedan ser notificadas al empleador. ¿Para qué? Para que pueda tomar acción, ¿no? La idea es que pueda tomar acción y puede corregir estas condiciones que en este caso al no permitir el colocar el candado y la tarjeta o el sistema de bloqueo y etiquetado, pues el personal podría ponerse en riesgo, ¿no? ¿Qué más? Entonces, siempre que se realice un reemplazo de una reparación importante o una renovación, una modificación en estas maquinarias o equipos, siempre se debe colocar o siempre se debe tener estos aditamientos. Por ejemplo, podrían verse una renovación, un cambio de tableros, etcétera. Deberían tenerse dispositivos estos nuevos tableros, equipos deben tener dispositivos o debe permitir la colocación de nuevos dispositivos de bloqueo y de etiquetado. Entonces eso también es importantísimo, ¿no? Porque justamente, ¿no? Si nosotros necesitamos bloquear y el sistema no nos permite, ¿no?, bloquear, el trabajador se va a ver una encrucijada, o sea, es decir, ok, el sistema o el empleador me pide bloquear, ok, tengo mi candado, mi pinza, mi tarjeta o los accesorios que pueda tener, muy bien, los tengo todos, pero el lugar de trabajo o donde yo pretendo bloquear no me permite, no me permite, no puedo bloquear. Por más capacitación, por más entrenamiento, por más certificación, por más accesorios que pueda tener, no me va a permitir realizar el procedimiento de bloqueo y etiquetado, ¿no? Entonces es importante tener en las actualizaciones este punto, ¿no? Si cada empleador, ahora, y lo que hablábamos también hace unos minutos, ¿no? Cada empleador
debe tener sus propios dispositivos de bloqueo y etiquetado, o sea, cada trabajador, y los equipos necesarios para ejecutar las exigencias de la codificación 123 del procedimiento eléctrico, ¿no? Los bloqueos y las etiquetas utilizados para el control de la exposición a los peligros de la energía eléctrica deben ser únicos, ¿no? Deben ser fácilmente identificables como dispositivos de bloqueo y etiquetado y no se deben utilizar para otros propósitos. Esto también nos lleva un poco a la reflexión. Muchos de lo que hemos estado seguramente en campo, podemos ver que las tarjetas, los candados, por ejemplo, son utilizados para asegurar el locker, para asegurar un casillero, colocan la tarjeta de bloqueo, la tarjeta de identificación en la cual está tu foto, tu nombre, en la maleta de herramientas. Entonces, estas condiciones, si bien es cierto, se presentan, debemos intentar desterrarlas, ¿no? Las tarjetas y los candados de bloqueo y etiquetado son específicamente utilizadas para justamente bloquear. No deben ser utilizadas para otros fines, ¿no? Entonces, en el ámbito minero en el cual me he podido desarrollar años atrás, los trabajadores justamente me mencionaban, ¿no? Pero Luis, el candado necesito, no sé, la empresa no me da un candado y tengo mi candado de bloqueo, lo estoy utilizando para colocar mi locker. Y si bien es cierto, va a funcionar para bloquear, pero no es el fin, ¿no? No es el fin de estos dispositivos de bloqueo, están siendo usados de manera inadecuada. Entonces el trabajador debe procurar reportar al empleador para que el empleador esté en la obligación, pues, no de proveerle, ¿no? Si necesita un candado para colocar en su locker, en su maleta de herramientas, o no sé, debe informar al trabajador, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más por acá? Entonces, eso va ahí como una buena reflexión, ¿no? Muy bien. Muy bien, continuamos, ¿no? Cada empleador dice debe proporcionar el equipo necesario. Y así como el empleador tiene la obligación de tener los procedimientos, realizar entregar los implementos de seguridad, los cascos, los lentes, los arneses, los equipos detectores de gases y todos los dispositivos de seguridad, también el empleador está en la obligación, en la responsabilidad de entregar estos dispositivos a los trabajadores y bueno, obviamente sin ningún costo, ¿no? Estos equipos no tienen que implicar un costo al trabajador, ni nada de lo que tenga que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe ser cargado al trabajador. Entonces son dispositivos, cerraduras, etiquetas, cadenas, cuñas, bloques o lo que sea, deben ser provistos por el empleador. Esa parte es muy importante, ¿no? Claro, el empleador coloca un procedimiento en el cual exige al trabajador que lo ejecute, que lo haga, que lo implemente, pero si no tiene las herramientas para poder hacerlas, pues obviamente va a haber ahí un conflicto, ¿no? Entonces, para que etiquetas, pasadores, adaptadores, sujetadores de autobloqueo para que los empleados controlen la exposición a los peligros eléctricos, ¿no? Estos dispositivos de bloqueo nos van a servir justamente para controlar que la energía no se libere de manera accidental y también, como repetimos, ¿no? Deben tener características idénticas, deben ser claramente identificables, deben ser únicos, deben estar correctamente o adecuadamente señalizados, ¿no? E identificados para que cualquier persona del lugar de trabajo identifique que los que está viendo el candado, la tarjeta, la pinza o el aditamiento corresponde a un tema de bloqueo y etiquetado. A ver, seguimos por acá.
Dice, los dispositivos de bloqueo y etiquetado deben cumplir con los siguientes requisitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los dispositivos de bloqueo incluyen un candado, ¿no? Que usualmente lleva una llave, ¿no? Algunos llevan una combinación, pero lo más usual es que tenga un candado que todos nosotros conocemos, que tiene una llave, ¿no? Una llave única, que abre ese candado. El dispositivo de bloqueo, ¿no? Debe incluir también un método para identificar a la persona que instaló el dispositivo de bloqueo. Asimismo, se permitirá que un dispositivo de bloqueo sea solo un candado, siempre y cuando el candado sea fácilmente identificable, ¿no? Como un dispositivo de bloqueo. Además debe contar con un medio para identificar también a la persona que lo ha instalado, ¿no? ¿Qué más por acá? Entonces, en este procedimiento el personal lo que va a contar es con un candado con características únicas, particulares, diseñado, como hemos repetido ya en varias oportunidades, debe tener características únicas. ¿Para qué? Para que cualquier persona pueda identificar que los accesorios o dispositivos son del procedimiento de bloqueo. Aparte que también las tarjetas, ¿no? Deben estar adecuadamente identificadas a quién les pertenece. ¿Ok? Los dispositivos de bloqueo deben cumplir con los siguientes requisitos también, ¿no? Donde una etiqueta es utilizada junto con el dispositivo de bloqueo, la etiqueta debe contener un enunciado que prohíba la operación no autorizada de los medios de desconexión o el retiro no autorizado. Esto es muy importante también. La idea es que las personas que están o personas ajenas a las actividades, a los trabajos, no deben operar. O sea, debe haber una tarjeta ahí, como se ve en el fondo de la diapositiva, no operar, ¿no? Equipo en reparación, equipo fuera de uso, no utilizar, no poner en marcha, no peligro, usualmente son de color rojo, porque color rojo por características, bueno, nos llama la atención de que es algo que implica un peligro, ¿no? Entonces, estos dispositivos de bloqueo deben contener enunciado de alguna prohibición, o sea, no solamente un color, sino también textualmente decir no operar, no utilizar, no poner en marcha, ¿no? Para que la persona pueda obviamente leer esta tarjeta. Asimismo, ¿no? Estas tarjetas deben estar ubicadas en el lugar donde cualquier operario accionaría, ¿no? Por ejemplo, y de repente un ejemplo un poco bastante simple, ¿no? Si uno quiere bloquear el interruptor que prende las luces de una sala, obviamente va a tener que colocar esa tarjeta de no operar en el interruptor, ¿no? El lugar más adecuado para colocar esa tarjeta es en el interruptor, porque quien ingrese a un cuarto o a una habitación, lo primero que va a hacer es tratar de buscar pues el punto de encender las luces, ¿no? Podríamos tomar ese ejemplo. O de repente, ¿no? Si uno quiere colocar una tarjeta no operar en un vehículo, ¿dónde colocaría esta tarjeta? ¿Lo colocaría en el sitio del copiloto? ¿Lo colocaría en la puerta? ¿Dónde lo colocaría? Bueno, de repente podríamos estar pensando en un lugar más visible. ¿Cuál es el lugar más visible para el que va a conducir este vehículo o va a arrancar el vehículo? Pues sería en el sitio del piloto, ¿no? En el timón. Y es justamente donde usualmente en este sistema de bloqueo etiquetado colocan la etiqueta de no operar, no poner en marcha en el timón. O también lo colocan en el punto, ¿no? En donde se inserta la llave de encendido. También. ¿Por qué? Porque al final lo que yo quiero es advertir al usuario que esa máquina, ese equipo, ese sistema no debe ser puesto en marcha, no debe ser no debe puesto en funcionamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué más hablamos con lo que los dispositivos de bloqueo deben ser apropiados para las condiciones ambientales y para la duración del bloqueo? Justamente lo que hablábamos, ¿no? Que los dispositivos deben ser, por ejemplo, si estamos en un lugar en minería que llueve, hay granizada, baja temperatura, agua, etcétera, humedad,
pues obviamente las tarjetas, el candado y todo lo demás debe ser de un material, pues justamente que pueda soportar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en diversas actividades que he podido ver en campo, a veces esas tarjetas son de cartón. Pues obviamente si el cartón lo pones a la intemperie y llueve y se deshace todo, ¿no? Se echa a perder. Entonces, pues si estamos en un lugar en el cual hay condiciones particulares, pues el material mínimo tendría que ser de plástico, ¿no? Para que justamente en caso de una lluvia, pues no se deteriore. Asimismo, también lo que podamos escribir, de repente algunas de estas tarjetas permiten escribir, ¿no? El motivo del por qué está fuera de servicio, el motivo por el cual no se debe operar, también es importante. Y muchas veces podría verse el operario utilizar de repente un lápiz común, cuando debería, al menos si estamos utilizando una tarjeta plástica, ¿no? Para por la humedad se deteriore, pues al menos un plumón indeleble, ¿no? Para justamente con el agua no se deteriore, ¿no? Entonces los dispositivos de bloqueo deben ser apropiados para las condiciones ambientales y para la duración del bloqueo. Por cuánto tiempo va a estar este dispositivo o este sistema bloqueado. Ya sea que se utilicen estos candados, ¿no? La única persona que debe tener o debe contar con esta llave es el usuario. O sea, la llave no es que se preste, no es que yo le voy a dar a mi compañero para que me lo guarde, o a mi compañero A, mi compañero B, no sé, pues, ¿no? Oye, toma, ¿no? No, las llaves son personales, deben estar siempre en posesión de la misma persona. Y mucho más cuando está justamente realizando la actividad de bloqueo, ¿no? Porque imagínense que ustedes el candado lo presten, o sea, están ustedes en el equipo, en la máquina, realizando la actividad y presten la llave a una persona X. Entonces podría darse el caso de que esta persona pues retire el candado. Entonces, es importante, ¿no? Es parte del sistema de gestión del control de esta energía, es que la llave que abre el candado es personal, no se presta. No se presta, oye, ¿sabes qué? Agarra por favor mi manojo de llave. No, esas cosas no son prácticas que muchas veces se pueden presentar en el lugar de trabajo, pero justamente debemos evitarlas, ¿no? Debemos concientizar, trabajar con los operarios para que estas recomendaciones, estas disposiciones de seguridad, pues, básicas y simples, se cumplan, ¿no? Se cumplan. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿no? Vamos a ir avanzando, si me permiten, ya. Dice, aunque una cerradura identificada de manera única que se utiliza como dispositivo de bloqueo puede utilizarse junto con otros componentes, el dispositivo de bloqueo fundamental debe ser una cerradura, ¿no? Este debe incluir la información que identifica el personal que instaló la cerradura. Debe instalarse de manera que impide el funcionamiento accidental, ¿no? Entonces, es importante que esta cerradura sea identificada de manera única y que se utilice como dispositivo de bloqueo, ¿no? Entonces, como para repetir y reforzar, el elemento importante en el sistema de bloqueo y etiquetado es este elemento llamado candado, en la cual va a generar la cerradura e impedir que otra persona pueda retirarlo, ya que la llave pues la tiene solamente el usuario, ¿no? La persona que está realizando la actividad, ¿ok? Y habla, ¿no? También que debe instalarse de manera que impide el funcionamiento, ¿no? Que impide el funcionamiento. Claro, o sea, si nosotros vamos a instalar un candado en la cual solamente vamos a colocar el candado por señalizar nada más, por colocar nuestra tarjeta, pues no es el fin, ¿no? El fin primordial es que esta tarjeta, o este candado, perdón, bloquee el sistema de accionamiento.
asimismo también debe contar con la tarjeta o con una tarjeta de identificación en la cual, y si yo voy al lugar de trabajo, pueda saber quiénes son las personas que están trabajando ahí, quiénes son estos compañeros de trabajo que están bloqueando, ¿no? ¿Para qué? Para justamente, si de repente uno necesita hablar con uno de ellos, sirve también, ¿no? Para ver, oye, vamos a buscar por un asunto, por una actividad X, a un trabajador A. Entonces, uno se acerca al lugar donde está bloqueando, entonces podrías identificar que esa persona está en ese lugar de trabajo, ¿no? O está haciendo actividades ahí. Seguimos, ¿verdad? Es una pausa. Dice, los dispositivos de bloqueo deben ser capaces de resistir el entorno que se expone durante un periodo máximo de tiempo en que se espera la exposición, o por el tiempo que va a estar este dispositivo en el lugar de trabajo, ¿no? Los dispositivos están en un turno, ¿no? El bloqueo, por ejemplo, el bloqueo personal máximo va a estar un turno de trabajo, es decir, la persona ingresa, está laborando y termina su horario de trabajo y se retira. Pero los demás o las demás tarjetas de identificación, las demás tarjetas que advierten, como por ejemplo la tarjeta de no operar que hemos visto hace unos minutos, ya hemos hablado de que deben ser capaces de resistir, ¿no?, el entorno. También ser lo suficientemente importante como para impedir que sea retirado sin el uso de una fuerza excesiva, es decir, salvo pues uno de manera intencional, pues no lo quieras arrancar, pues evidentemente es posible que lo rompas, ¿no? Pero debe resistir al menos un jaloneo, un tirón, ¿no? Alguna fuerza, al menos una fuerza excesiva obviamente se va a romper, evidentemente, ¿no? Entonces, es importante también que los dispositivos de bloqueo puedan tener estas características, ¿no?, técnicas para que no pueda ser manipulado, ¿no? Ahora, sí, ciertamente también cuando se necesita retirar un candado o una tarjeta por alguna particularidad, ya sea que el trabajador de repente se olvidó, se retiró del lugar de trabajo y no sacó su candado, porque puede pasar, pues existe un procedimiento específicamente, ¿no?, para retirar ese candado. No se puede, si yo veo un candado, necesito el siguiente turno, necesito ingresar y no puede bloquear porque hay un candado en el lugar, no podemos ir y cortar alegremente. Eso no se puede hacer. Sería una práctica inadecuada, incorrecta, y inclusive podría poner en peligro la integridad de una persona. Existe todo un procedimiento para hacer el retiro de un candado que ha sido olvidado. Las empresas cuentan con las empresas que aplican o tienen un sistema de gestión respecto al control de energías, así como tienen un procedimiento para bloquear, también debe tener un procedimiento para desbloquear. Se procede al corte, se llama a la gerencia, se llama al supervisor, inclusive en algunos, como procedimiento, algunas empresas, un poco en la experiencia he visto que cuando el trabajador, por ejemplo, una compañía minera está en campamento, al trabajador lo hacen subir al taller o lo traen al taller para que él mismo retire su candado y su tarjeta, ¿no? O sea, el procedimiento de bloqueo debe ser escrupulosamente cumplido, ¿no?, a cabalidad, sin ninguna duda, sin ningún margen de error. ¿Por qué? Porque cualquier error, cualquier salto de algún paso del procedimiento, podríamos poner en riesgo la integridad de una persona o más personas. Entonces, debemos recalcar, debemos reforzar de que solamente aquella persona que es dueña de un candado y una tarjeta es la única que la puede retirar, ¿no? Es la única que la puede retirar. Y supongamos, ¿no?, porque también pasa los casos en los cuales la persona ya ha salido de campamento, es su día de descanso, pues obviamente ya no está en el lugar, ¿no? Ya no está en el lugar. Pues ahí sí, ¿no?, sucede el caso en el cual se llega a comunicar con el trabajador, bueno, ya el trabajador sabemos que no está en el lugar trabajando o haciendo una actividad, no, físicamente no está, ¿no? Ya está fuera de la instalación de la empresa. Entonces, ¿qué se hace? Pues obviamente ahí ya sí se procede
a realizar el corte del candado, ¿no? Como corresponde, en la cual se involucra la gerencia. Es todo un procedimiento muy complejo, ¿no? Muy bien, continuamos. ¿No? Por ahí me ayudan si hay una pausa, por favor. Le agradecería, ¿no? Entonces, muy bien, entonces hemos hablado que debe impedir el retiro, ¿no? Y no autorizado de una cerradura. ¿Qué más? Estos dispositivos de etiquetado de bloqueo deben cumplir los siguientes requisitos, como cuáles, ¿no? El dispositivo etiqueta debe incluir una etiqueta, valga la redundancia, junto con los medios de fijación. ¿Cuál es el medio de fijación? El candado, ¿no? El dispositivo etiqueta debe ser fácilmente identificable como un dispositivo de etiqueta y adecuado para las condiciones ambientales. Esto las normas lo repiten, ¿no? La norma lo repite, lo recalca, lo refuerza y puede verse de repente un poco redundante, pero da el caso, o sea, si es, a pesar de que está escrito, a pesar de que los procedimientos están, puede darse el caso de que se hace de materiales que no resisten al medio ambiente, a la particularidad del lugar de trabajo. Entonces, eso hace que se pierda el bloqueo. Y si se pierde el bloqueo, pues lamentablemente podemos poner en riesgo, eso es lo principal, ¿no? Todo aquello que nosotros podamos hacer está enfocado ¿a qué? Está enfocado a cuidar al trabajador. Es la parte más importante, es la parte medular del sistema de gestión. Los medios de fijación de dispositivos de etiquetado deben ser capaces de resistir por lo menos una fuerza de 50 libras fuerza, ¿no? Aplicada a un ángulo recto. O sea, si yo lo voy a arrancar, pues debería ser una fuerza excesiva para poder jalarlo, ¿no? Sacarlo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Dice, las etiquetas deben contener un enunciado que prohíbe la operación no autorizada. Como bien hemos mencionado hace unos minutos, estas tarjetas pues ameritan que cualquier persona no las retire, ¿no? O sea, y asimismo, como indica que no se debe retirar estas tarjetas, pues los trabajadores deben ser conscientes de no retirarlas. O sea, si bien es cierto, podría decirse, ¿no? Fuera de servicio, no usar, no operar, pues también saber, por más lógico, por más entendible o por más simple que podamos mencionar, si valga la palabra o la frase, es importante que el trabajador también tenga conocimiento de que cuando dice no operar, es justamente no operar, ¿no? No operar. Porque se da el caso también, se ha dado muchos casos en la cual, a pesar que está con tarjeta, a pesar que está con su señalización, pues el operario lo llega a hacer. ¿Por qué? Bueno, ya eso es parte de la investigación del evento, ¿no? En la cual explicará cuál ha sido la razón, de repente necesitaba operarlo, una urgencia, cosas que no deberían, no llevan como justificación del caso, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, y lo volvemos a repetir, recalcar y volver a decir, es que se podría poner en riesgo la integridad de un trabajador o de varios trabajadores. ¿Qué dice? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, el dispositivo debe ser fácilmente reconocible como un dispositivo de etiquetado y debe estar firmemente unido al dispositivo de aislamiento de energía para alertar a los empleados de que el equipo no debe ser operado hasta que se retire la etiqueta, ¿no? El candado de la etiqueta. El entorno de trabajo de los empleados de servicios públicos, por ejemplo, a menudo lleva a que los medios de desconexión estén situados a varios kilómetros. Sí, también podría darse el caso, pues, ¿no? Cuando estamos hablando de subestaciones, el bloqueo no necesariamente va a estar en el lugar donde se va a hacer una actividad, sino puede estar a kilómetros, en otra localidad, etcétera, ¿no? Entonces, igual, ahí estamos hablando ya de un sistema de bloqueo complejo, ¿no? Bloqueo complejo. Entonces, ameritaría ahí obviamente tener todo un sistema de gestión, de control de energías para asegurar esas particularidades. Y la empresa la debe tener pues obviamente mapeada, ¿no? A ver, si yo voy a hacer una actividad en una subestación eléctrica, debo coordinar, ¿no? Muchas empresas industriales, por ejemplo, tienen subestaciones
y necesitan de repente hacer una reparación o necesitan coordinar con la empresa de servicio. Entonces, obviamente tienen que coordinar con esta empresa para que se bloquee. Ahora, en estos sistemas de distribución de energía, pues hay un corte, ¿no? Hay un corte, es decir, el servicio, la empresa de servicio muchas veces interviene hasta el lugar donde conecta, hasta el lugar, digamos, como el abastecimiento del servicio público de nuestro hogar, ¿no? Tenemos el servicio público y este servicio llega hasta la caja, hasta el registro. Entonces, antes del registro es propiedad del servicio público. Del registro hacia nuestro hogar es ya propiedad y gestión del usuario, ¿no? Del usuario. Muy bien. Y similar en estas particularidades, ¿no? De cada empresa. Vamos a continuar un poco. ¿Qué más dice la norma? Dice, cuando se emplea el etiquetado, debe utilizarse al menos una medida de seguridad adicional, como la eliminación del corte, dice, además del uso de la tarjeta de retención. Dice, los empleados de los sistemas de servicios públicos deben estar cubiertos por una política escrita que describa cómo funcionaría el sistema de tarjetas de retención, los casos en los que los empleados contratados podrían hacer el mantenimiento, la construcción de servicio, es decir, también cómo estas empresas de servicio van a realizar los procedimientos de bloqueo en conjunto con trabajadores de la empresa, ¿no?